¿Cómo está? Bendiciones. Sea bienvenido a nuestra aula bíblica a través de nuestro canal de YouTube. Soy el profesor y maestro bíblico Fran Mendoza Martínez de Lima, Perú. Hoy voy a despejar una incógnita eh, concerniente al pasaje de Primera de Corintios, el capítulo 15. Y vamos a leer los versículos 23 al 28. Y la incógnita que se teje en la mente de muchas personas es si el Hijo de Dios está subordinado al Padre. ¿Eso significaría acaso que ya no es el Dios Todopoderoso? ¿El Hijo es Dios como el Padre estando subordinado? Esta es la interrogante. Pues hemos estado analizando de que no lo es. Jesús jamás dijo ser el Dios Todopoderoso. Él siempre se identificó en reiteradas veces como el Hijo del Hombre, como el Cristo, el Hijo de Dios. Y no puede ser el mismo Dios o aparte del Padre. En consecuencia, la teoría, el dogma católico muy impuesto en el pueblo de Dios de la Trinidad o Triunidad o de un trinitarismo no tiene fundamento bíblico, no tiene sustento escritural. Quiero que abramos nuestras Biblias en este análisis de Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a ubicarnos en este capítulo en donde Pablo expone todo un tratado concerniente a la resurrección, ¿cierto? Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer los versículos 23 al 28. ¿Lo tiene usted ahí? Muy bien. Vamos a tener palabras de oración. Oh Señor, Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial, en esta noche te exaltamos y queremos abrir tu palabra y escudriñarla. Pedimos tu iluminación, pedimos comprensión de tu palabra en ese estudio, en esta clase que vamos a efectuar. Oramos así en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer entonces a partir del versículo 23, ¿de acuerdo? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este pasaje nos habla de algunos elementos, algunas realidades, algunos acontecimientos escatológicos, por cierto. Escatología es innegablemente el estudio de las doctrinas o de los sucesos postreros a llevarse a cabo dentro del programa o del planeamiento redentivo del Señor. Tenemos en primer lugar en este orden de secuencia que parece trazar el apóstol Pablo desde el versículo 23 en adelante, número uno o letra A, la muerte y resurrección de Cristo. Apúntelo ahí en su cuaderno, la muerte y resurrección de Cristo. Leemos otra vez el versículo 23, pero cada uno en su debido orden, el orden paulino. Aquí ubicamos los acontecimientos. Entonces, seguimos leyendo Cristo, coma, las primicias.
Cristo. Leamos en el versículo 20 de primera de Corintios capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces tenemos que relacionar el versículo 20 con el versículo 23, obviamente. Y esto es una referencia al levantamiento físico de Cristo Jesús. Perdón. Él fue el primero respecto de los demás fallecidos. Él es las primicias o, o los primeros o el primer fruto del tiempo de la cosecha. Nos ilustra, esto nos lleva a las costumbres, a las festividades judías. Una de ellas era la fiesta de las cosechas o de los primeros frutos. Jesús fue el primero en vencer la muerte o en vencer la muerte, pero para ya jamás volver a morir. Porque antes que él resucitase, de hecho él obró milagros, sanidades, liberó a endemoniados, sanó enfermos, dio de comer a gente hambrienta en la multiplicación de los panes, por ejemplo, de los peces. Dio vida de una forma transitoria, eventual, por ejemplo, a Lázaro, también a la hija de Jairo. Tenemos ahí apunte Marcos capítulo 5, versículos 39 al 43, y Juan capítulo 11, versículos 38 al 44. Pero Jesús, tras su resurrección, jamás jamás murió. Las demás personas, las antes citadas, como Lázaro, como la hija de Jairo, fallecieron en su momento. Entonces, Él es la primicia, Él es Cristo. En este orden está Cristo, está la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Punto B. Tenemos ahí en el versículo 23 que nos dice, después de Cristo dice, hay una coma, las primicias. Las primicias. Estas primicias, apúntelo, punto B, las primicias de la resurrección de muchos santos. Tenemos ahí, las primicias de la resurrección de muchos santos. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Mateo. Quiero que busquemos Mateo capítulo 27, para después retornar a 1 Corintios capítulo 15. Mateo capítulo 27, y vamos a leer los versículos 50 al 53. Versículos 50 hasta el 53. ¿Lo tiene usted ahí? Perfecto. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rajó en dos, se partió en dos, de arriba hacia abajo. Y esto era algo figurativo del acceso a través de Jesús al cielo, la presencia de Dios. Estamos leyendo en el versículo 51. Y la tierra tembló, hubo un terremoto, y las rocas se partieron. Mire el impacto de la muerte de Cristo. Versículo 52. Estos fueron señales. Y se abrieron los sepulcros, fíjese bien, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aparecieron a muchos. Entonces, tenemos que estos muchos cuerpos de santos, de cristianos, de creyentes, que estaban muertos, que habían dormido en el sueño eventual del alma, fueron resucitados, se levantaron. Como a consecuencia de la muerte de Jesús. Y eso fueron las primicias, ellos fueron las primicias innegablemente, las primicias santas después de la muerte de Jesús. Estas personas fueron evidentemente los primeros cristianos en resucitar y vivir de una forma transitoria tras la muerte de Cristo.
¿Lo entendió? Amén. ¿Está usted aprendiendo? Punto 6. Vamos a retornar a Primera de Corintios, capítulo 15. Ahí regresamos y vamos a leer ahí en el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, coma, las primicias, punto B. Luego dice, los que son de Cristo en su venida. Punto C, apúntelo. Tenemos ahí la resurrección de los santos en el arrebatamiento y la venida de Cristo. La resurrección de los santos en el arrebatamiento y la venida de Cristo. Los que son de Cristo en su venida. Y esto nos lleva a Primera de Tesalonicenses. Busquemos ahí Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículos del 13 al 17. Ahí el apóstol está hablando del retorno de Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya han fallecido, de los que están muertos, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a quienes, a los que durmieron, a los muertos, ¿cierto? En él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no estaremos antes a los que durmieron, a los muertos. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, el descenso de Jesús, el descenso visible, y los muertos en Cristo, los fallecidos, los santos, resucitarán primero. Esta es la resurrección de los santos. ¿De acuerdo? Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, dice Pablo, él también parece incluirse en este grupo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Versículo 23 de Primera de Corintios, capítulo 15, leemos ahí, ¿no es cierto? Pero cada uno en su debido tiempo, Cristo, punto A, las primicias, punto B, luego los que son de Cristo en su venida y en su arrebatamiento, sin duda, punto C, punto C. Ahora, tenemos como punto D la entrega del reino del Hijo al Padre. Y aquí quiero que preste atención usted, mi amigo, mi amiga estudiante, alumno y alumna de nuestra aula bíblica. La entrega del reino del Hijo al Padre. Miremos el versículo 24. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice el fin. Esto va a suceder en el tiempo de un punto de culminación de la historia, de la consumación de todo el plan, reitero, ese planeamiento redentivo, salvífico, que fue ideado, trazado por el Padre. Entonces, el Hijo entregará la administración del gobierno al Padre, luego de haber anulado, exterminado, destruido, derribado, cancelado todo reino humano, todo reino antagónico al Señor, todo reino aún espiritual, opuesto, de las tinieblas, que está gobernado por el diablo. Recordemos que el diablo le quiso entregar los reinos de este mundo. Dice, porque a mí me fueron dados y a quien quiero se lo doy. O sea, el diablo le hacía un ofrecimiento directo a Jesús, de que él le adore, de que se convierta en un traidor y en un satanista. Mire, Jesús en el desierto, hambriento, sediento, no cedió porque él fue perfecto y siempre respondió con la palabra de Dios, citando un texto de la Biblia. Amén. Amén. ¿Me siguen? ¿Captan la idea? Bien. Ahora, ¿qué sucedió? En el versículo 24 leemos que luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Al Dios y Padre. Jesús no es Dios. No podríamos hablar de un hijo Dios o un Dios hijo, porque esta terminología no la encontramos, no la hay en la Biblia. No la hay en la Biblia.
Punto E, apúntelo, punto E. El reinado futuro de Cristo hasta la destrucción de la muerte. El reinado futuro de Cristo hasta la destrucción de la muerte. Leamos ahí el versículo 25 y 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y la muerte evidentemente va a ser destruida, sorbida es la muerte en victoria. Toijón, dice, si leemos los versículos 51 al 57 de este mismo capítulo 15, por ejemplo, en el versículo 54 leemos, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, hablando del cuerpo glorificado, de la redención del cuerpo que recibiremos usted y yo como creyentes genuinos. Entonces, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mire, entonces, esto será algo pues tremendo, ¿no? Y glorioso al mismo tiempo. Este reino futuro, en el versículo 20 25 leemos que es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta es una profecía, un anuncio paulino del reino davídico, milenario, mesiánico, los 1000 años. Usted puede leer, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, capítulo 20, los versículos del 1 al 7, donde está hablando del milenio, los 1000 años, literales. Creemos que serán literales, lo creemos. Y el milenio no va a anteceder al retorno de Jesús, a la parucía. El milenio será después de la parucía. Hay una corriente herética que habla de que Cristo ya vino y de que estamos viviendo el milenio. O sea, pero ya en términos espirituales. O sea, no estamos, no hay una interpretación no literal, sino alegórica, espiritualizada, de un milenio que estamos viviendo, lo cual es una falacia, es un engaño herético. Ahora, en Isaías capítulo 2, los versículos del 1 al 4, puede leer usted ahí Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 4, se describe este reino milenial universal del Señor Jesucristo. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán aún sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Un reinado evidentemente de paz, de armonía universal. Lo mismo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 110. El Salmo 110 nos habla de que es un salmo del reinado de Cristo. Vamos a leer un poquito el Salmo 110. Qué abundante es la palabra. Es un océano de instrucción, ¿cierto? Salmo 110. Leemos ahí. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está. O sea, es preciso que reine hasta el tiempo que, aunque la muerte, el enemigo postrero será destruido del todo, en forma absoluta. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Porque aún la muerte, que el enemigo más mortal, aún no será erradicada totalmente. O sea, la muerte no será erradicada, la muerte física, en el milenio. Porque aquella generación en la tierra va a morir físicamente. Entonces es preciso que Él destruya la muerte. Y Él va a dominar, de hecho que sí, en medio de sus enemigos. ¿De acuerdo? ¿Capta el concepto? Muy bien, seguimos avanzando. Punto F. Retornemos o regresemos
capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos a leer ahí los versículos 27 al 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Se está hablando del Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo. Mire usted, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Interesante. Tenemos aquí, en estos dos versículos finales de nuestra exposición, de nuestro análisis, la sujeción final, apúntelo, la sujeción final del Hijo al Padre para la gloria del Padre. La sujeción final del Hijo al Padre para la gloria del Padre. El Padre le entregó autoridad a su Hijo. Según Mateo 28, 18, dice: toda potestad me dará en los cielos y en la tierra. Él recibió autoridad, y si la recibió, no la tuvo. Y por lo consiguiente, no pudo ser el Dios Todopoderoso. Luego también en Juan capítulo 5. Leamos Juan capítulo 5. Juan 5, versículos 26 y 27. Mire usted cómo Jesús expresa lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él entregó esta vida, le dio, dice, le ha dado. Hay un estado de dependencia, ¿de acuerdo? Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Mire, el Señor recibió autoridad, dominio, porque no lo tenía. Antes no lo tenía. Y el capítulo 11 del Apocalipsis, versículo 15, también vamos a considerarlo. Leamos ahí. Capítulo 11 del Apocalipsis, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de Dios el Padre, y de su Cristo, el Hijo de Dios. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí tenemos entonces la perpetuidad del reino de Dios y la presencia del trono del Cordero para siempre. Pero el Cordero está siempre subordinado al Padre. Porque en el capítulo 22 del Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 1 al 5, leemos: después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios, del Padre y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Versículo 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Hay contradicción con lo que señala Juan y lo que expresa Pablo? No, porque hay una subordinación, una sujeción del Hijo. Él entrega el reino al Padre. La administración del reino se le entrega al Padre. Y el trono de Dios, el Padre, está por encima del trono del papel, del oficio de gloria del Cordero de Dios. En conclusión, el Hijo no puede ser el mismo Dios supremo, soberano, altísimamente todopoderoso. Esta función es de sujeción y de dependencia para con el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Estaré esperando sus preguntas. Les invito a que se puedan suscribir a mi canal de YouTube y le puedan dar me gusta a estos estudios, estas lecciones, estas clases que transmito para ustedes con la guía escrita, la pizarra virtual y los textos bíblicos, para que usted pueda aprender y pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Les bendigo. Un abrazo.